Estados Unidos deporta a un multimillonario chino por interferir en las elecciones. Contamos quién es y quiénes podrían ser los beneficiarios. Estados Unidos toma represalias contra el espionaje chino. Washington vuelve a atacar a Beijing tras el incidente del globo espía del año pasado. Damos un vistazo a la última medida adoptada por Estados Unidos contra 37 entidades chinas vinculadas con el incidente. Y los diplomáticos chinos podrían ser expulsados de un país del Indo-Pacífico. Filipinas pidió una acción inmediata contra supuestas operaciones de influencia maligna de la embajada china. ¿Qué hay detrás del llamamiento de expulsión? ¿Podría un clic en añadir al carrito o hacer la compra enviar información personal a manos del Partido Comunista Chino? Además de la aplicación de redes sociales TikTok o la plataforma de comercio electrónico Temu, una de las mayores campañas de estafa del mundo, está presuntamente dirigida por piratas informáticos chinos. Y los compradores estadounidenses son el objetivo. Tenemos toda la información de una de las principales agencias de protección del consumidor del Reino Unido. El mercado laboral chino lucha por mantenerse a flote. Los habitantes de un importante centro manufacturero explican a NTD cómo es la vida real de quienes buscan trabajo en la China actual. Hay más gente despedida y es difícil encontrar trabajo fijo. Y el Reino Unido anunció planes para reforzar su defensa. Veamos por qué el primer ministro del país dice que es el momento más peligroso desde la Guerra Fría. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Muchas gracias por estar con nosotros. Estados Unidos expulsó el jueves del país a un multimillonario chino por intentar interferir en las elecciones estadounidenses mediante donaciones fraudulentas. El multimillonario chino llamado Hu Qing es un magnate del cine chino. Archivos judiciales dicen que entre 2021 y 2022 Qing reclutó a otros para donar alrededor de $11.000 en su nombre. Y esto sin que las campañas supieran que él estaba detrás del dinero. Como resultado, los comités de campaña presentaron informes falsos de contribuciones a la Comisión Federal Electoral. Qing reembolsó a los individuos que donaron en su nombre. La pregunta es, ¿a quién donó? Los fiscales no dieron los nombres, limitándose a decir que eran un candidato a un cargo político de la ciudad de Nueva York, un representante de Estados Unidos en Long Island y un candidato a un escaño en el Congreso por un distrito de Rhode Island. Pero la prensa logró identificar 3 nombres utilizando registros. Se trata del alcalde de Nueva York, Eric Adams, Alan Fung, un republicano que se presentó al Congreso por Rhode Island pero fracasó, y el representante Andrew Garbarino, diputado por el segundo distrito del Congreso de Nueva York. Y esto es lo que muestran los registros financieros de la campaña. Qing donó $2.000 a Eric Adams en 2021, el mismo año en que fue elegido alcalde de Nueva York. El estatus de titular de tarjeta verde de Qing significa que no puede donar más de $2.100. Los fiscales dijeron que 9 meses después de hacer esa donación, comenzó a buscar personas que pudieran donar por él. Un hombre llamado Jonathan Chow donó $1.000 a Eric Adams los días 9, 20 y 21 de diciembre. También dio $5.800 a un comité de Alan Fung y donó $2.900 más a un comité del representante Andrew Garbarino. Qing donó personalmente $2.900 a la campaña de Alan Fung. NTD se puso en contacto con Eric Adams y el representante Garbarino en busca de comentarios, pero no recibimos una respuesta. Además, Qing mintió al afirmar que nunca utilizó otro nombre en su solicitud de permiso de residencia. También mintió para obtener un permiso de conducir en Florida. Qing se declaró culpable, fue condenado a 7 meses de prisión y se le ordenó abandonar Estados Unidos. Como muchas veces mencionamos y demostramos con noticias, uno de los grandes objetivos de China es convertirse en la primera potencia del mundo y derrocar a Estados Unidos y lo que representa para el mundo libre. Por eso, no debe extrañarnos que el régimen chino intente por todos los medios interferir en las elecciones de Estados Unidos. Pero otra arma que utiliza y una muy poderosa son las drogas, como el fentanilo, uno de los principales opioides dentro de la crisis de narcóticos que está dañando profundamente a los estadounidenses. Como este es un tema muy sensible, no puedo decir mucho por acá. Pero es fundamental que lo conozcan para entender cuántas maneras tiene el Partido Comunista Chino de afectar a un país por medio de una guerra donde todo vale.
Así que les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video un artículo donde se puede ver cómo los cárteles de Sinaloa, Jalisco y China son los principales responsables de la peor crisis de narcóticos en la historia de Estados Unidos. Por favor, léanlo. Son solo unos minutos y les aseguro que será una gran inversión para su tiempo y seguridad. Washington vuelve a la carga contra el incidente del globo espía chino que se desató el año pasado. El gobierno de Biden agregó el jueves a 37 entidades chinas a su lista de restricciones comerciales. Supuestamente, las empresas ahora restringidas apoyaron a Beijing en el envío del globo espía que sobrevoló Estados Unidos. Además, otro puñado de empresas chinas también fueron añadidas a la lista. Se las acusa de robar conocimientos técnicos estadounidenses para fabricar drones chinos, algunos de los cuales acabaron en manos de los ejércitos de China y Rusia. Estados Unidos utiliza la lista para contrarrestar el robo de tecnología por parte de China. La inclusión en la lista dificulta a los proveedores estadounidenses el envío de productos a las entidades incluidas en ella. Además, otro grupo estatal chino pronto entrará en la misma. El Departamento de Comercio lo acusa de robar tecnología estadounidense para mejorar las capacidades cuánticas de China. La prensa califica al grupo como uno de los principales proveedores de materiales militares de Beijing. La tecnología cuántica es fundamental para la defensa. Los sensores cuánticos proporcionan una navegación más segura y precisa que el GPS. Ante las nuevas restricciones comerciales de Washington, China afirma que protegerá a sus empresas y acusa a Estados Unidos de intimidarlas. Y en otro orden de cosas, un comité pidió a Blinken que desclasifique documentos que sugieren que el COVID-19 se filtró del laboratorio de Wuhan. Obviamente este es un tema ampliamente censurado en esta y otras plataformas, pero no por eso debemos descuidarlo u olvidarlo. Miren el artículo que les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video, que habla sobre documentos clasificados e importantes revelaciones que pronto podrían salir a la luz. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. En una rueda de prensa celebrada el viernes, el presidente de un grupo de presión empresarial de la Unión Europea en China dijo que espera más aranceles y sondeos en las prácticas comerciales de Beijing. No creo que nadie sea realmente partidario de los aranceles y de los sondeos e investigaciones, pero es una consecuencia de las cosas que se ven, que están en un lugar donde no deberían estar. Según una encuesta de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, las perspectivas empresariales y de inversión en el país están cayendo a su punto más bajo en 20 años. Más de una cuarta parte de los participantes afirmaron no ser optimistas sobre las perspectivas de hacer negocios en el país. En los últimos años, China viene impulsando la industria manufacturera a pesar de la escasa demanda interna. Con los líderes del régimen impulsando la autosuficiencia, las empresas extranjeras se muestran más reticentes a expandir sus negocios en China. En su lugar, muchas de ellas se fijan en regiones como el sudeste asiático y la India. El Consejo de Seguridad Nacional de Filipinas se pidió el viernes la expulsión de diplomáticos chinos. El consejero de Seguridad Nacional del país afirma que hay que poner fin a las operaciones de influencia maligna de la embajada china y pidió la expulsión inmediata de los diplomáticos del país. Ocurre después de que la transcripción de una supuesta llamada telefónica de un almirante filipino haciendo un trato con el régimen chino apareciera en los titulares. El ministro de Defensa del país afirma que los funcionarios de la embajada habrían infringido una ley contra las escuchas telefónicas. También señaló que las transcripciones se pueden fabricar fácilmente y las grabaciones de audio se pueden fabricar utilizando falsificaciones profundas. El Comité de Servicios Armados del Senado examinó las amenazas mundiales contra Estados Unidos en una reciente audiencia.
Numerosos legisladores se centraron en China y especialmente en sus lazos con Rusia. Este nuevo alineamiento de cooperación entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte es la mayor amenaza a la que nos hayamos enfrentado en décadas. En una audiencia celebrada el jueves en el Comité de Servicios Armados del Senado, numerosos legisladores se centraron en la amenaza que representa China y especialmente en sus vínculos con Rusia. El senador republicano Mike Rounds sugirió que Estados Unidos debería estar mejor preparado para una posible guerra en dos frentes, porque Beijing y Moscú reforzaron su alianza en los últimos años. Básicamente, si tuviéramos un conflicto con uno, lo más probable es que tuviéramos un segundo frente. Y la planificación que tenemos que hacer incluye la confrontación y no un solo frente. Ahora bien, ciertamente es una posibilidad. La cuestión de cuán probable es, creo que difiere dependiendo del escenario. Estoy segura de que es obvio para usted. Es una posibilidad mayor ahora de lo que era hace 2 o 3 años. Creo que desde la perspectiva del Departamento de Defensa, este sería ciertamente el caso. Otro gran tema de la audiencia fueron los ciberataques, especialmente los procedentes de China. La directora de Inteligencia Nacional, Arvil Haines, dijo que los ciberataques contra Estados Unidos aumentaron más de un 70% de 2022 a 2023. ¿Puede proporcionarnos algún ejemplo de este tipo de actividad cibernética maliciosa? Tanto China como Rusia efectúan un posicionamiento previo efectivo que les permite llevar a cabo este tipo de ataques. Agregó que hay algunos sectores que están especialmente en riesgo, como el agua corriente y las aguas residuales, la agricultura, la alimentación, la energía y la defensa. El senador republicano Rick Scott también interrogó al director de la Agencia de Inteligencia de Defensa sobre los productos farmacéuticos procedentes del extranjero. No sé lo suficiente sobre ese tema como para poder hablar de ello. No sé lo suficiente sobre ese tema como para poder hablar de ello. ¿Les sorprende que muchos de los ingredientes de nuestros medicamentos vengan de China cuando al mismo tiempo están tratando de matar estadounidenses a través de, ya saben, el fentanilo? No me sorprende cómo se desarrolló el mercado durante años y décadas y dónde nos encontramos hoy. Otros temas de la audiencia fueron la creciente amenaza del terrorismo, como el de Hamas, los Houthis en Yemen y otros, las guerras en Israel y Ucrania, y una posible invasión de China a Taiwán. Empecemos por sitios de compras falsos que prometen ofertas demasiado buenas para ser ciertas. Según un informe reciente, más de 800.000 personas en Estados Unidos y Europa fueron víctimas de estas campañas fraudulentas. Al parecer, una de las mayores de este tipo está respaldada por una vasta red de piratas informáticos chinos. Pero más allá de la pérdida de dinero, un analista advierte que la información personal de los clientes podría ser utilizada como un arma por Beijing. Entremos en materia. Una de las principales organizaciones de protección de los consumidores del Reino Unido, la CTSI, informó que la campaña de estafas online es una de las mayores del mundo. Comprende 76.000 sitios web falsos que operan simultáneamente, y los operarios que están detrás de la campaña son supuestamente chinos. Los medios de comunicación, entre ellos The Guardian, descubrieron que el fraude tiene 3 características. 1. Está muy bien organizado. 2. Es tecnológicamente avanzado. Y 3. Aún continúa. Así es como operan los estafadores. En primer lugar, publican anuncios falsos que prometen rebajas o descuentos en productos de marcas famosas, entre ellas Dior, Prada, Hugo Boss y Nike. Además, los sitios web se publican en al menos 6 idiomas, entre ellos inglés, español e italiano. Todo eso en un esfuerzo por conseguir que los compradores hagan clic en añadir al carrito y hacer el pedido. Pero después de facilitar los datos bancarios, la mayoría de las víctimas afirman que nunca recibieron ningún artículo físico. En su lugar, los estafadores se limitan a recopilar información confidencial, como datos de tarjetas de crédito o débito y datos personales. Según el informe, solo en los últimos 3 años se registraron más de 1 millón de fraudes de este tipo, aunque los registros muestran que el primer caso apareció en 2015. Un asesor mundial de ciberseguridad alerta que es razonable sospechar que el régimen chino pueda tener acceso a los datos robados a través de la campaña de estafa.
Y continuando con China y el Reino Unido, un legislador británico quiere revelar los lazos entre universidades e investigadores chinos de trasplantes de órganos. El objetivo es ayudar a detener uno de los crímenes más atroces que ocurren actualmente en China, la sustracción forzada de órganos apoyada por el Estado. Por supuesto, no puedo hablar por aquí sobre este tema, pero tengo que dejarles este artículo aquí arriba o abajo en la descripción del video para que estén informados sobre uno de los temas más oscuros que ocurren en el mundo y que muchos tratan de ocultar. Pasemos ahora a una exclusiva sobre la economía de China. En medio de una prolongada recesión financiera, muchos chinos están luchando por la seguridad laboral o incluso se enfrentan a una situación de desempleo de larga duración. Más allá de los trabajadores de las empresas, los agricultores también comparten sus experiencias en medio de las dificultades económicas del país. Veámoslo de cerca. Chan trabaja en una fábrica de la ciudad de Shenzhen en el sur de China. Cercana a Hong Kong, la ciudad es una zona económica especial, pero ahora parece estar perdiendo fuerza en medio de los problemas económicos del país. Para proteger su identidad, solo utilizamos su apellido. Las fábricas son cada vez menos. Es habitual ver algunas que cierran o se trasladan. Definitivamente la economía no va bien. Hay mucha gente despedida y es difícil encontrar trabajo fijo. Otro residente de Shenzhen también habló de las mismas dificultades. Nos contó que a los estudiantes universitarios les cuesta cada vez más encontrar trabajo. Las fábricas son cada vez menos. Es habitual ver algunas que cierran o se trasladan. Definitivamente la economía no va bien. Hay mucha gente despedida y es difícil encontrar trabajo fijo. El pasado mes de junio, Beijing suspendió la publicación de la tasa de desempleo juvenil, que superaba el 20%, y la reanudó en enero. Cabe señalar que China es conocida por no comunicar datos desfavorables para proteger su reputación, pero Frank Jie, economista chino, cree que la tasa de desempleo juvenil en China podría ser mucho más alta y superar el 40%. Volviendo a la situación económica nacional, un residente de la región de Mongolia Interior, al norte del país, dijo que la vida de la gente allí también se volvió más difícil. Ahora casi no queda nadie en el pueblo. Todos salieron a trabajar. Pero es difícil encontrar trabajo, el mercado laboral es duro y la tasa de desempleo es demasiado alta. Hay gente mendigando, pidiendo a gritos por las calles porque no tienen dinero. Los mantendremos informados sobre la economía china a medida que evolucione la situación. Y mientras muchos en China viven en la miseria y la incertidumbre, el Partido Comunista Chino PSC se prepara para la tercera reunión plenaria del partido, uno de los encuentros políticos más importantes del país. Pero estos preparativos están dejando ver una situación enrevesada dentro de la cúpula de poder en China. Para que puedan informarse les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video un artículo que les resultará muy esclarecedor sobre los movimientos políticos internos del régimen chino. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El primer ministro británico prometió duplicar el gasto en defensa y advirtió que el país vive la época más peligrosa desde la Guerra Fría. Un eje de estados autoritarios, Irán, Rusia, Corea del Norte y China, está actuando de forma asertiva, amenazando nuestros valores, amenazando nuestros intereses nacionales y extranjeros en un mundo más interconectado. China, Rusia, Irán y Corea del Norte están cada vez más unidos. La Casa Blanca también sopesa nuevas sanciones a Rusia, ya que Moscú envía petróleo a Corea del Norte a niveles que parecen violar el mandato de las Naciones Unidas. Además, un barco ruso sospechoso de transportar municiones de Corea del Norte a Rusia está anclado en un puerto chino desde febrero.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió que Beijing era la razón por la que Rusia fabrica armas más rápido que en cualquier otro momento de su historia moderna. Beijing tampoco condenó a Irán después de que disparara cientos de misiles contra Israel en abril. ¿Cómo puede hacerlo? Porque recibe enormes cantidades de maquinarias, microelectrónica y óptica, principalmente de China. El 70% de las máquinas y el 90% de la microelectrónica proceden de China. Se trata de productos de doble uso. La primera periodista ciudadana de China encarcelada por denunciar el encubrimiento de la pandemia de COVID-19 será puesta en libertad supuestamente el lunes. Su liberación está prevista tras pasar 4 años en prisión. Cuando estalló la pandemia de COVID-19, la periodista ciudadana Zhang Zhang empezó a compartir vídeos en Internet en 2020. Sus grabaciones arrojaron luz sobre la situación en Wuhan, la zona cero de la pandemia. Sus relatos de primera mano mostraban hospitales abarrotados, mientras que sus entrevistas con los habitantes pintaban un panorama desolador. Pero el régimen comunista de China se esforzaba por preservar su reputación mundial y tomó medidas drásticas contra el periodismo ciudadano. Zhang fue condenada a 4 años de prisión por denunciar la situación. Grupos de derechos humanos pidieron al régimen chino que la ponga en libertad en el plazo previsto. En estos momentos, nadie puede ponerse en contacto con ella ni con su familia. Según la práctica habitual del régimen chino, tras su liberación, será sometida a arresto domiciliario. Realizan más manifestaciones contra Israel en una universidad de California. Pero ¿está el Partido Comunista Chino acechando en las sombras? Un nuevo informe arroja luz sobre el papel del PSC en los disturbios. En igualdad de condiciones con China, la administración Biden impuso aranceles a ciertos tipos de paneles solares importados de China. Y desde el pirateo respaldado por el Estado al robo de tecnología avanzada estadounidense, una audiencia en la Cámara de Representantes analiza la creciente amenaza cibernética planteada por la China comunista. Un nuevo informe vincula al Partido Comunista Chino con las protestas anti-israelíes de los últimos meses ocurridas en Estados Unidos. Veamos de qué se trata. El informe del Network Contagion Research Institute analiza las actividades y relaciones exteriores del movimiento Shut It Down for Palestine desde su formación en octubre de 2023. Describe al grupo como un movimiento de protesta anticapitalista, antipolicial y antigubernamental. El informe dice que Shut It Down for Palestine funciona como una red para organizar manifestaciones frecuentes y el uso de campañas de acción directa para atacar infraestructuras críticas y espacios públicos. Según el informe, bajo el paraguas de Shut It Down for Palestine, operan miembros de la Sinham Network. La red Sinham es una red mundial de organizaciones sin ánimo de lucro, patrocinadores financieros y fuentes de noticias alternativas conectadas con Neville Roy Sinham. El New York Times escribió en abril de 2023 que el socialista Sinham trabaja en estrecha colaboración con la maquinaria mediática del gobierno chino y está financiando su propaganda en todo el mundo. El Jerusalem Post escribió que Sinham trabajó como consultor para Huawei, vive en Shanghai y comparte oficinas con una empresa de propaganda china. También se lo vio en talleres del PSC y fue investigado por Estados Unidos, Canadá e India por operaciones del PSC. Según el New York Times, Sinham niega trabajar para ningún partido político o gobierno y afirma que solo se guía por sus propias creencias y opiniones personales de larga data. Según el informe de Sinham Network, aprovecha las lagunas normativas del sistema estadounidense de organizaciones sin ánimo de lucro para transferir enormes sumas de dinero a organizaciones y movimientos que fomentan activamente el malestar social a nivel popular. Según el informe, Shut It Down for Palestine está vinculada a grupos extremistas que defienden una solución violenta basada en un Estado único al conflicto palestino-israelí. Según el informe, las recientes protestas parecen centradas en Israel, pero forman parte de una iniciativa bien financiada que impulsa una agenda revolucionaria, antigubernamental y anticapitalista.
El senador Marco Rubio declaró a Fox News que advirtió a la administración Biden de los vínculos entre el Partido Comunista Chino y ciertas organizaciones de extrema izquierda que operan en Estados Unidos. El informe pide más responsabilidad a las organizaciones sin ánimo de lucro para garantizar que no se aprovechen de su posición para apoyar actividades terroristas o reforzar las agendas de potencias extranjeras hostiles a Estados Unidos. Y en otra forma de intromisión de China, el PSC parece estar más confiado en poder influir en las elecciones globalmente, según la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos. Al parecer, las autoridades chinas se perfeccionaron sus herramientas de operaciones de interferencia. Pero si quieren saber de qué se trata, los invito a leer el artículo que les dejo aquí arriba y abajo en la descripción del video, porque por aquí no puedo hablar mucho sobre este tema porque podríamos ser castigados. Sin embargo, no puedo dejar de informarlos sobre lo que podría ocurrir en las próximas elecciones de Estados Unidos. Por favor, dediquen unos pocos minutos en su lectura. La Casa Blanca anunció el jueves nuevas medidas para proteger las fábricas solares estadounidenses de la competencia china. En primer lugar, Washington suprimió una exención arancelaria para los paneles solares de doble cara procedentes de China. Estos paneles solo representaban una pequeña parte del mercado hace 2 años, pero ahora se están convirtiendo en esenciales para muchos proyectos solares. Biden también pondrá fin a una exención de aranceles para los paneles solares fabricados por empresas chinas en Malasia, Camboya, Tailandia y Vietnam. Además, la Casa Blanca tiene previsto facilitar la concesión de subvenciones a los proyectos que cuenten con el apoyo de empresas estadounidenses. Para obtener la subvención deberán obtener al menos el 40% de sus componentes de empresas nacionales. Según S&P Global, las importaciones de paneles solares aumentaron más de un 80% en los 2 últimos años, y la mayoría de los productos proceden de empresas chinas. Las nuevas medidas del presidente Biden podrían ayudarle en las elecciones de noviembre en varios frentes, como la economía, las medidas climáticas y la disuasión a China para proteger a Estados Unidos. La administración Biden también planea imponer una serie de restricciones a los vehículos fabricados en China. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo el miércoles que se espera que las nuevas normas para los vehículos chinos salgan este otoño. Pero no se queden solo con lo que puedo contar por YouTube. Vuelvo a dejarles aquí arriba y abajo un artículo para que puedan profundizar más en este tema. Más allá de la industria solar, hay otro sector que también presiona a las empresas estadounidenses para que se desvinculen de China. Washington incluyó el jueves a 26 empresas textiles chinas en una lista negra. El motivo son sus presuntos vínculos con el trabajo forzado. La inclusión de una empresa en la lista negra supone su exclusión del mercado estadounidense. La medida podría afectar a las cadenas de suministro estadounidenses, ya que China es el mayor proveedor de textiles de Estados Unidos, con más de 1/4 parte de las importaciones en 2022. Pero el trabajo forzado sigue siendo motivo de preocupación. Las empresas estadounidenses afirman que las empresas chinas explotan el trabajo forzado para competir deslealmente. El 90% del algodón chino se produce en Xinjiang. Esta región, situada en el noroeste de China, es conocida por la población uigur como Turquestán Oriental. Y según Estados Unidos, Beijing está cometiendo un genocidio contra la etnia uigur mediante detenciones masivas, esterilizaciones y trabajos forzados. Una ley estadounidense promulgada en 2021 prohibió todas las importaciones relacionadas con Xinjiang. La medida obligó a las empresas a adoptar un nuevo enfoque con respecto a sus cadenas de suministro. El fabricante de automóviles alemán Volkswagen dijo que Estados Unidos confiscó miles de sus vehículos de las marcas Bentley y Porsche, todo porque una pieza utilizada en ellos había sido fabricada por un proveedor chino incluido en la lista negra. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante,
Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Desde pirateo respaldado por el Estado hasta el robo de tecnología avanzada estadounidense, una audiencia en la Cámara de Representantes se dedicó a analizar las crecientes amenazas cibernéticas que plantea la China comunista. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se reunió el miércoles con expertos en inteligencia para debatir soluciones a la guerra cibernética de Beijing. La comparecencia se produce en un momento en el que funcionarios estadounidenses y británicos están dando la voz de alarma por las crecientes amenazas cibernéticas de la China comunista. De hecho, si cogiéramos a todos y cada uno de los ciberagentes y analistas de inteligencia del FBI y los centráramos exclusivamente en la amenaza china, los hackers chinos seguirían superando en número al personal cibernético del FBI en al menos 50-1. Desde prácticas comerciales desleales hasta las tecnologías avanzadas, pasando por la represión transnacional, el Partido Comunista Chino está metiendo las manos en todas las esferas de la sociedad estadounidense. Un globo de vigilancia sofisticado atravesó nuestra tierra soberana, una estación de vigilancia técnica a solo 145 kilómetros en Cuba, amenazas portuarias marítimas, Huawei, compra de tierras estratégicas cerca de instalaciones militares, fentanilo. Y ni siquiera estoy abordando el espacio, las falsificaciones profundas o las ergonomías 5G. A principios de este año, el director del FBI, Christopher Wray, advirtió de una campaña de hacking respaldada por el Estado chino llamada Bold Typhoon. Al parecer, el grupo tenía como objetivo infraestructuras críticas de Estados Unidos, incluidos oleoductos, plantas de tratamiento de agua y telecomunicaciones. En su declaración ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PSC, Wright dijo que el objetivo de la operación era, y cito, causar estragos en nuestras infraestructuras críticas en el momento de su elección. Se estima que al 80% de los adultos estadounidenses, el Partido Comunista de China les robó todos sus datos. Y el 20% restante, solo la mayor parte de sus datos. Y si añadimos el dominio paralizante del PSC sobre tantos aspectos críticos de la cadena de suministro, lo que resulta es una vulnerabilidad interna que no vemos desde hace generaciones, si es que alguna vez la tuvimos. El pasado mes de septiembre, piratas informáticos respaldados por el Estado chino entraron en varias agencias gubernamentales estadounidenses y robaron unos 60.000 correos electrónicos de funcionarios del Departamento de Estado. Ocurrió justo antes de la visita a China del secretario de Estado Antony Blinken. Los atacantes accedieron a las bandejas de entrada de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, del embajador de Estados Unidos en China, del congresista Don Bacon y de empleados clave del Departamento de Estado. Según expertos, el gobierno federal debe incentivar actualizaciones en el ámbito de la ciberseguridad y al hacerlo animaría al sector privado a hacer lo mismo. El líder del régimen chino Xi Jinping recibió a primera hora del jueves en Beijing al presidente ruso Vladimir Putin. Ambos reafirmaron su asociación sin límites durante el encuentro. Y mientras los dos celebran su amistad, analistas esperan que Occidente elabore un proyecto de sanciones para la pareja, diseñado para hacer frente a la alianza. Esto es lo que sabemos. En su cumbre en Beijing, Putin agradeció a Xi Jinping las propuestas de China para poner fin a la guerra en Ucrania. China propuso un plan de paz el año pasado, en el que se pedía un alto al fuego y conversaciones directas entre Rusia y Ucrania. Pero la propuesta no exigía que Rusia abandonara las zonas ocupadas de Ucrania. Por supuesto, Ucrania y sus partidarios occidentales la rechazaron. El presidente ucraniano Zelensky se niega a negociar a menos que Moscú retire sus tropas, libere a todos los prisioneros, establezca un tribunal para los responsables de la guerra y ofrezca garantías de seguridad a Ucrania. El coronel retirado Grant Newsham declaró a NTD que las guerras en Ucrania y Gaza también están desviando la atención estadounidense de China. Cuanto más duren los combates en Ucrania, más tendrán que centrarse los estadounidenses en ello, y las cosas se están poniendo bastante delicadas allí. Lo mismo ocurre con Gaza. Es un gran problema político en Estados Unidos que promueve el caos en algunas partes del país,
ciertamente en algunos campus universitarios. Esto maniató el movimiento político de Estados Unidos. La administración claramente está tratando de enhebrar una aguja sin éxito y jugar a dos bandas en esto. Volviendo a la reunión de Xi y Putin, este dijo que discutieron planes de cooperación nuclear. China y Rusia también criticaron las alianzas militares de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. Todo ello tras las advertencias de Estados Unidos a Beijing para que ponga fin a sus agresiones en la región. El ejército estadounidense participó en varias maniobras conjuntas con países amenazados por las tropas chinas, entre ellos Filipinas. La separación entre Estados Unidos y China se acelera en el frente de la biotecnología. Un nuevo proyecto de ley da un paso adelante en la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son los peligros de que China recopile información genética estadounidense? Usuarios de TikTok presentaron una demanda contra el gobierno estadounidense por la primera enmienda. Están en contra de una ley que podría prohibir la popular plataforma en el país. YouTube bloqueó un himno de protesta en Hong Kong en cumplimiento de una orden judicial que prohíbe la canción. Tenemos más información sobre la respuesta de YouTube. Activistas y pescadores filipinos se lanzaron al mar para protestar. 100 pequeñas embarcaciones navegaron cerca de un banco de arena en disputa en el mar del sur de China. Damos un vistazo a lo ocurrido. Estados Unidos da un paso más para expulsar a China de la cadena de suministro de biotecnología. Eso se desprende de un nuevo proyecto de ley aprobado el miércoles por un comité de la Cámara de Representantes. Los grandes actores del sector ya se preparan para los cambios que se avecinan. Un proyecto de ley que podría sacudir la industria biotecnológica estadounidense está cada vez más cerca de convertirse en ley. Establece un nuevo plazo, 2032. Para entonces, las empresas estadounidenses deberían dejar de trabajar con 4 empresas biotecnológicas chinas: BGI, WuXi AppTec, MGI y Complete Genomics. El proyecto de ley también prohibiría a las agencias federales establecer contratos con estas empresas chinas o utilizar sus equipos y servicios. Detrás de este impulso hay una gran preocupación: que la información genética de los estadounidenses no termine en manos de Beijing en los hospitales. Pero esto, ¿cómo podría ocurrir? Algunos hospitales e institutos de investigación estadounidenses utilizan servicios chinos de secuenciación genómica porque son baratos. Pero esto a su vez permitió que al menos 15 empresas chinas accedan a datos genéticos de pacientes estadounidenses. Y si el régimen chino solicita a estas empresas chinas que le compartan la información recopilada, las empresas tienen que hacerlo por ley. Por eso, legisladores estadounidenses tienen en el punto de mira a estas 4 compañías biotecnológicas chinas. Entre ellas, BGI es el principal fabricante de equipos de secuenciación genética del mercado estadounidense. Esta empresa recolectó datos genéticos de 8 millones de mujeres embarazadas en Europa y los utilizó para investigaciones militares. BGI, por su parte, dice que no entregó datos a Beijing. Uno de los mayores fabricantes de medicamentos del mundo, Novartis, ya se dispone a cortar lazos con fabricantes de medicamentos chinos. La Casa Blanca anunció que impondrá un arancel del 50% a las jeringuillas y agujas chinas, además de un arancel de hasta el 25% sobre las mascarillas y guantes quirúrgicos de China. El proyecto de ley aún debe pasar por la Cámara de Representantes y el Senado antes de ser promulgado. Y otro proyecto de ley que intenta avanzar en el Congreso es sobre uno de los crímenes más atroces que se conocen perpetrado por el régimen chino: la sustracción forzada de órganos a personas vivas. Por supuesto, este es un contenido muy sensible y no puedo hablar sobre el tema por aquí, por YouTube, pero es algo de lo que tienen que estar informados. Así que les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video el acceso a un artículo que habla sobre este tema, que China intenta por todos los medios que no se conozca. Así que informarse sobre el mismo y darlo a conocer es desenmascarar la maldad que se esconde detrás de este régimen que busca cada vez más influencia y control en todo el mundo. Por eso, no dejen de leerlo. Los nuevos aranceles de Washington a China están levantando ampollas dentro del régimen comunista chino. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing contraatacó el miércoles, calificándolos como una intimidación.
Antes del anuncio de Washington, Beijing ya anunció que tomaría represalias si se activaban los aranceles. En el pasado, China impuso sus propios aranceles a la agricultura y la alimentación estadounidenses. En su discurso del martes en el Rose Garden, el presidente Biden defendió el aumento de los aranceles, calificando la medida de estratégica y selectiva. La nueva política incrementará los aranceles en algunos de los sectores más críticos, entre ellos los semiconductores, los vehículos eléctricos, las baterías de litio, las células solares y los productos médicos. Los impuestos sobre los vehículos eléctricos chinos importados pasarán del 25% actual al 100%. Tenemos vulnerabilidades en nuestras cadenas de suministro y convertimos en una prioridad nacional su diversificación. Además, expertos y funcionarios estadounidenses temen que China pueda desviar sus productos a través de terceros países como México y Vietnam para evitar los aranceles. Algunos afirman que si no se toman medidas para evitarlo, los productos chinos podrían introducirse en el mercado estadounidense. Por ejemplo, México superó a China como principal fuente de importaciones de Estados Unidos, pero existe preocupación por la posibilidad de que México se convierta en un centro de transbordo de productos chinos. Mientras tanto, un grupo comercial de soja estadounidense está impulsando una ronda de gravámenes sobre el aceite de cocina usado procedente de China. Argumentan que los productos importados amenazan la demanda de ingredientes nacionales. Un grupo de creadores de contenido de TikTok está demandando al gobierno federal de Estados Unidos por una nueva ley que podría llevar a la eliminación de la popular plataforma de videos de las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. El presidente Biden promulgó la ley el mes pasado, que obliga a TikTok a cortar lazos con su empresa matriz china o de lo contrario será expulsada de Estados Unidos. El grupo que presentó la demanda en conjunto cuenta con millones de seguidores. Afirman que la ley les impediría crear y compartir material de expresión a través del editor elegido, así como ver contenidos de otros usuarios. Su demanda califica la ley de inconstitucionalmente excesiva. Se trata de la segunda demanda interpuesta contra el gobierno por la posible prohibición de la aplicación, motivada por la preocupación de Estados Unidos por riesgos de seguridad debido a ByteDance, la empresa matriz de TikTok con sede en China. La semana pasada, ByteDance demandó al gobierno ante un tribunal federal de Washington, alegando que la ley viola los derechos de la primera enmienda al amenazar con cerrar un medio de comunicación que forma parte de la vida estadounidense. TikTok tiene unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Eso es aproximadamente la mitad de la población del país. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. YouTube acata órdenes de censura de Hong Kong. Un tribunal prohibió recientemente una canción de protesta llamada Gloria a Hong Kong a petición del régimen comunista chino. El martes, YouTube dijo que cumpliría la orden y bloquearía el acceso a la misma. Ahora los vídeos de la canción en YouTube muestran este contenido está restringido en su país o región en función de la legislación local. YouTube dijo que está decepcionado por la decisión del tribunal y que considerará opciones para una apelación a fin de promover el acceso a la información. YouTube también dijo que los aranceles a los vídeos tampoco aparecerán en las búsquedas de Google en Hong Kong. Críticos afirman que la prohibición es otro golpe a las libertades en el centro financiero en medio del férreo control de Beijing. Hong Kong no tiene himno oficial. Gloria a Hong Kong fue escrito en 2019 durante las protestas a gran escala a favor de la democracia y se convirtió en un himno alternativo no oficial para muchos hongkoneses. Y el miércoles, un centenar de pequeñas embarcaciones pesqueras llenas de manifestantes filipinos navegaron cerca de un barco de arena en disputa para protestar contra China. Guardacostas chinos vienen acosando desde hace tiempo a las embarcaciones filipinas en la región.
Los activistas filipinos fueron vistos navegando en barcas de madera con estabilizadores de bambú cerca del Bajo de Masinloc. Decenas de periodistas también se unieron a la travesía que duró 3 días. Uno de los principales organizadores declaró que su misión era reivindicar los derechos soberanos de Filipinas y agregó que la manifestación era pacífica y se basaba en el derecho internacional. Las autoridades filipinas enviaron guardacostas y tropas de la Marina para vigilar la protesta. El banco se encuentra cerca de una gran laguna pesquera. Según el arbitraje internacional, es una zona de pesca tradicional de pescadores chinos, filipinos y vietnamitas, pero China se hizo con su control hace 12 años. Manila demandó a Beijing por la disputa y una sentencia internacional dijo que China no tiene derecho a controlar la región, pero Beijing no hizo caso de la sentencia. Por su parte, Estados Unidos respalda a Filipinas en este asunto. El embajador estadounidense en China declaró en marzo que el banco pertenece a Filipinas. Una empresa china incluida en la lista negra se enfrenta al gobierno de Estados Unidos. Contamos lo que sabemos sobre una demanda contra Washington. Se profundiza una asociación sin límites. El presidente ruso Vladimir Putin visitará China esta semana en lo que será su primer viaje al extranjero desde su reelección. Y el Reino Unido contraataca al espionaje chino. Autoridades se convocan al embajador chino y acusan a 3 sospechosos. Otra empresa china está demandando al gobierno estadounidense. Se llama Hesai y fue incluida en la lista negra del Pentágono por su relación con el ejército chino. La prohibición impediría a los militares y contratistas estadounidenses utilizar los productos LiDAR de Hesai a partir de 2026. El LiDAR ayuda a los vehículos autónomos a crear un mapa tridimensional de las carreteras. Algunos legisladores estadounidenses temen que esta tecnología pueda recopilar datos sobre los conductores estadounidenses y compartirlos con China. Hesai fabrica casi la mitad de los LiDARs del mundo. La empresa solicita a un tribunal de distrito estadounidense que ordene al gobierno su retirada de la lista negra. Argumenta que ninguna entidad militar china tiene influencia en su gestión. El Departamento de Defensa dijo que no hace comentarios sobre cuestiones de litigios. Y este martes el presidente Joe Biden se presentó ante una multitud de trabajadores sindicados en el Jardín de las Rosas y defendió la imposición de aranceles a China, diciendo que hicieron trampa. Señaló que China lleva tiempo siendo injusta en el comercio y que los trabajadores estadounidenses pueden trabajar mejor y competir mejor que cualquiera, siempre que la competencia sea leal. También llamó la atención sobre el daño que esta competencia desleal está causando a Estados Unidos. Les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video un artículo para que lo lean ustedes mismos. El líder del Partido Comunista Chino recibirá el jueves en Beijing al presidente ruso Vladimir Putin. Se trata del segundo viaje de Putin a China en un año, una señal de la profundización de las relaciones entre ambos países en medio de la crisis mundial. También es el primer viaje al extranjero de Putin desde que asumió su nuevo mandato de 6 años. Los dos países declararon una asociación sin límites en 2022, pocos días antes de que Putin enviara tropas a Ucrania. Bajo las sanciones de Occidente por la guerra de Ucrania, el comercio entre Rusia y China se disparó en los últimos 2 años. Los países occidentales consideran este aumento del comercio como un apoyo de China a Rusia. La competencia por la influencia sobre un país balcánico se intensifica entre Beijing y la Unión Europea. Un comisario visitó Serbia el lunes diciendo que esperaba que Serbia se uniera al bloque en la próxima Comisión Europea. La próxima comisión tendrá que poner todo su trabajo y esfuerzo para que nuevos miembros entren en la Unión Europea. La visita del comisario se produce poco después de la del líder chino Xi Jinping a Serbia, que fue recibido fastuosamente. El presidente serbio dijo textualmente que el cielo es el límite cuando se trata de trabajar con Beijing. China lleva invertidos en miles de millones de dólares en Serbia. El país es clave en la iniciativa china de la Franja y la Ruta dentro de Europa. Este proyecto pretende aumentar la influencia de Beijing en todo el mundo a través de la inversión económica. Pero los críticos dicen que podría servir como caballo de Troya para China y como puerta de entrada del régimen comunista a Europa.
Serbia se muestra amistosa con China y Rusia, pero también aspira a ingresar en la Unión Europea. El comisario del bloque dijo que Serbia tiene que alinearse más con la política exterior europea. Serbia lleva años equilibrando los lazos entre Moscú, Beijing y Bruselas, así como con Washington. Se negó a sumarse a las sanciones occidentales a Rusia por su guerra en Ucrania. Sin embargo, la primera dama ucraniana visitó Serbia y se reunió con su presidente el lunes. Es su primera visita a Serbia desde la invasión rusa. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El Reino Unido se defiende en el ciberespacio. El ministro de Asuntos Exteriores británico convocó el martes al embajador chino diciendo que el espionaje y los ciberataques chinos son inaceptables. Esto es lo que dijo el martes la directora de la agencia de espionaje británica. Rusia e Irán plantean amenazas inmediatas, pero China es el reto que marcará una época. Responder a la escala y complejidad de este desafío es la máxima prioridad de nuestra agencia, y ahora dedicamos más recursos a China que a cualquier otra misión. Según la directora de la Agencia Británica de Inteligencia y Seguridad, China plantea un riesgo cibernético cada vez mayor, y China es la principal prioridad de su agencia. El comentario se produce después de una importante brecha en un sistema de pago utilizado por las Fuerzas Armadas británicas. El Reino Unido sospecha que China está detrás del ataque, pero Beijing niega la acusación. En Estados Unidos, piratas informáticos chinos también atacaron a más de 20 operadores estadounidenses de oleoductos y gasoductos, y las autoridades advierten de que la amenaza china es cada vez mayor. Encontramos un acceso persistente de la RPC en nuestros sectores críticos de telecomunicaciones, energía, agua y otras infraestructuras. Todo ello con el objetivo de dar al gobierno chino la capacidad de esperar el momento justo para asestar un golpe devastador. Desde la perspectiva del FBI, estas amenazas no están en el horizonte, están sobre nosotros ahora mismo. RPC es la abreviatura del nombre oficial de China, República Popular China. Beijing anunció un nuevo plan de recaudación de fondos para estimular su economía. El objetivo es captar unos 138.000 millones de dólares mediante la emisión de bonos del Estado. El Ministerio de Finanzas chino confirmó el lunes que empezará a emitir los bonos esta semana. China dice que el dinero se utilizará para estimular sectores clave de su aletargada economía. China se fijó un objetivo muy ambicioso de crecimiento económico del 5% para 2024 y puede ser la fuerza impulsora de la decisión de emitir bonos. Muchos expertos dudan que China pueda cumplir ese objetivo de crecimiento. Esto se debe al aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y a la caída del sector inmobiliario que otrora fue el motor económico del país. Históricamente China emitió estos bonos en 3 ocasiones, y todas ellas marcaron tiempos difíciles para la economía del país. Uno fue durante la crisis financiera asiática de 1998, otro durante la crisis financiera mundial de 2007 y el tercero al comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020. Y mientras la guerra hace estragos en Ucrania, algunos ucranianos recurren a lo que consideran una fuente de paz interior, una práctica de meditación de cuerpo y mente arraigada en la antigua tradición de China. El lunes, estos practicantes celebraron en Kiev, la capital ucraniana, el Día Mundial de Falun Dafa. Veámoslo. En una Ucrania devastada por la guerra, la destrucción que dejan las explosiones está por todas partes. Hubo una fuerte explosión cerca de nuestra casa y las ventanas temblaron. Fue alrededor de las 5 de la mañana. Mi corazón temblaba y sentía mi cuerpo tan blando como el algodón. Carolina y su marido decidieron no abandonar Kiev hace 2 años cuando las tropas rusas invadieron el país y comenzaron con los bombardeos. Dicen que su secreto para combatir el estrés es la práctica de Falun Gong. Practicando los ejercicios volví a encontrar mi equilibrio interior.
Me di cuenta de que no solo podía calmarme yo, sino que también podía ayudar a los demás. La pareja visitó refugios antiaéreos con la esperanza de ayudar a su comunidad. Un pequeño grupo de personas se unió a ellos para aprender los ejercicios de movimientos lentos y meditativos de Falun Gong. Se dieron cuenta de que hacer estos ejercicios es realmente eficaz y puede ayudar. Falun Dafa es una disciplina de meditación tradicional originaria de China. La práctica enseña 3 principios fundamentales: verdad, compasión y tolerancia, que hacen hincapié en elevar la moralidad y la bondad hacia los demás. Los que la practican dicen que los ejercicios también aportan beneficios físicos. Carolina lleva practicándolo más de 20 años y afirma que mejoró notablemente su salud y su estado de ánimo. El 13 de mayo, los practicantes de Falun Gong de Kiev se reunieron en un parque para celebrar el Día Mundial de Falun Dafa y dar a conocer la práctica a más ucranianos. Todos somos responsables de la energía de esta tierra. Los corazones de la gente están llenos de luz, amor y fe. Esperamos llevar más luz a la gente. Y así como en otras partes del mundo, en México, los practicantes de Falun Dafa también celebraron su día. Para que lo vean, les dejo aquí arriba y abajo en la descripción del video un artículo del Epoch Times. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.